Askep ukipan hila kuyakanaka mayampiwa kutanitas que aymar aruya aquí, ¿no? Muy buenas tardes amigos, amigas, otra vez de vuelta para poder realizar las actividades en Aymara respecto a la familia. La unidad de hoy se considera Willamasi, ¿no? La familia. Willamasi es un término, como pueden observar acá, es un término literalmente traducido sería parentesco, ¿no? Parentesco de sangre. Hay algunos términos aymarizados que ya manejan familia, ¿no? Bien, en este momento vamos a especificar aquí mediante un gráfico la familia básica de primer grado, la situación sociocultural identificada en la parte andina de La Paz, Bolivia, ¿no? Conformado de primer grado. Primero que vamos a empezar, por ejemplo, por este lado, ¿no? Awicha, Awicha, que significa abuela, ¿no? Después tenemos acá el abuelo, Achachila, ¿no? Awicha también conocido como Achamama, que en muchos sectores tiene su variante. Acá también tenemos Achachila, su variante, Achatata, ¿no? Abuelo. Acá tenemos Yoka, que sería el hijo varón, ¿no? De la familia, hijo varón, ¿no? Y por este lado tenemos Auki, el papá de la familia, el padre o padre, ¿no? Obviamente tiene su variante Auki o otros dicen Tata, ¿no? Tata o Tataito. En muchas regiones la variación, dependiendo en la región donde se hable el Aymara, posiblemente hay otros términos para denominarlo, ¿no? Hoy estamos especificando el Aymara de la región de La Paz, Bolivia. Acá tenemos el siguiente, Taika, en otro sentido, Taika significa también vieja. Obviamente en este es polisémico, acá significa mamá, ¿no? También podemos colocar mama, nada más sin tilde, o mamaita, ¿no? Que es, vende en su variante. Después tenemos más abajo, guagua, que es el bebé, por tanto, varón o mujer lleva el mismo término guagua, ¿no? Y finalmente tenemos pucha, que sería la hija, ¿no? La hija de los padres, ¿ya? Entonces está conformado acá. Ahora, el orden de los mayores o menores, vamos a especificarlo en este lugar, ¿no? Es la base principal para una familia de primer grado. Entonces bajamos acá. Tenemos varios términos, algunos ya no son usuales, a otros sí. Acá tenemos, ¿no? Término sulca refiere al hermano o hermana menor. ¿Qué quiere decir? Sulca va antes del grado familiar. Por ejemplo, sulca gilata, ¿no? Sulca cuyaca puede entrar, ¿no? Sulca yoca, sulca pucha es hermano menor, a este lado sale, ¿no? Hermano menor, hermano mayor. O giliri para denominar al mayor, ¿no? Mayor puede ser el tío mayor, hermano mayor, referente a la familia, ¿no? Bien, acá tenemos varios términos, empezando de achachila, ahuicha, aquí tenemos chacha, ichumama, dicen a la madrina, ichuahua, imilla, ipa, que ya no es tan conocido, ya no es tan manejado hasta ahora, ¿no? O otros dicen ipala, ¿no? Tía. Ahí normalmente ya está usado solamente tía, ¿no? Y pasiri, por ejemplo, que tampoco ya es tan usual el sobrino y la sobrina. Ispa obviamente sigue vigente referido a gemelo o gemela, ¿no? Como podemos observar. Luego tenemos Hacacuyaca, que es un término ya más neológico, ¿ya? Que es una prima, ¿no? Cuyaca, que es hermana, mama, señora de manera general, que también puede ser mamá, masi, amigo, ¿no? O amiga, cualquier masi, o compañero o compañera masi, ¿no? En este, dependiendo para denominar, acá aumentamos otro término. Por ejemplo, yateqir masi ya va a ser compañero de estudio. Irnaqir masi, compañero de trabajo, ¿no? O solamente masi es amigo o amiga de amistad, ¿no? Pucha hija ya habíamos colocado. Hay otro término, ajo, tabaco, mujer adolescente en este momento, ¿no? Ajo, que también puede ser huayna, ¿no? Ajo, huayna, hombre adolescente, ya está en la pubertad en este caso, ¿no? Jepauki, que sería el padrastro, ¿no? Que decimos como segundo padre.
Qhepatayka, que qhepamama sería la madrastra en este caso, ¿no? Tollqamasi, que consideraremos con cuñado o con cañada. Obviamente este término de intinaro es un término ya creo es de fonemizar su uso, u otros denominan como uslio, ¿no? Que sería al hijastro o al hijastra, ¿no? En este mambos. Ahora, respecto a la diferencia entre jepa auki o jepa taika, acá no admite decir jepa wawa, jepa pucha, ¿no? Que también sería la condición de padrastro, no lleva eso, ¿no? Huachahuahua obviamente es huérfano, huérfano, ¿no? El término es para ambos, ¿no? Ahora, si queremos ser específicos, podemos colocar huacha es huérfano como tal, ¿no? Huacha. Entonces, puede ser huacha huayna, huacha tabaco, ¿no? Para generalizar, para definir el género. Huachahuahua es de manera general, ¿no? Yoka hemos conocido hijo, ¿no? Podemos decir sulka yoka, acá, Hiliri Yoka, hermano y hijo mayor, Sulka Yoka, hijo menor, ¿no? Yocha, que solo Yocha significa nuera, ¿no? Ahora, Yocha Masi, acá otra vez el término Masi con cuñada, ¿no? Tenemos más. Alchi, que sería nieto o nieta de manera general, no tiene género. Auki o tata, aquí estamos papá, ¿no? Ahora, acá obviamente es un término poco usual que aparece en muchas regiones, pero en realidad su término como tal es igma, ¿no? De viudo. Puede ser viuda también, ¿no? Igma, ¿no? IJMA, que es el usual, tanto para varones como para mujeres sería Igma Tata, Igma Warmi, Igma Chacha, Igma Warmi, sería hombre huérfano, o digo, perdón, hombre viudo o mujer viuda, ¿no? Ahora, este término chupa, por ejemplo, se está manejando, pero ya no con tan frecuencia. Y chutata que tenemos al padrino, su término viene porque levanta para poder bautizar al niño, ¿no? Padrino. Específicamente el padrino es para bautizo, este ichutata. Ahora, otros géneros de padrinos todavía por neologismo se puede adaptar, que todavía algunos ya desaparecieron, algunos términos dentro del Aymara. Acá tenemos, ¿no? Igma, por ejemplo. Este igma ya se ha manejado de manera general para varones o mujeres, viuda, ¿no? Y Milla obviamente es niña, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Ipala o Kiato, ¿no? Acá, Ipa, que era tía, otra bien ter Kiato, cuñado, cuñada. Ahí está. Lari, que es término que ya no se utiliza, que hasta ahora ya es tío nomás, ¿no? O Ipu también, dependiendo del término manejado en muchas regiones. Acá como teníamos en este lado Haka Cuyaca, por este lado tenemos Haka hermano, es un término aquí tenemos Hatkahilata, ¿no? Primo o prima, que es cercano, ¿no? Hermano cercano, literalmente traducido, pero es un neologismo también ya vigente. Acá tenemos, obviamente, eh, mama, taika, ¿no? Masi, o algunos dicen yala, por ejemplo, para decir a los amigos, amiga. Acá igual tenemos masi, ¿no? Taika, por ejemplo, por acá teníamos jepa auki, padrastro, taika, madrastra, ¿no? Aquí teníamos, por ejemplo, vamos a buscar mama, señora, acá tata, señor, que también es de manera general. Tolka, que sería el yerno, ¿no? Tolka. Tolkamasi sería con cuñado, por ejemplo, ¿no? Aquí es Yoxchamasi con cuñada, Tolkamasi con cuñado. Tabaco sería cholita, ¿no? O señorita, dependiendo. Es femenino joven, ¿no? Warmi es esposa mujer, ¿no? Warmi de manera general se dice mujer, ¿no? De género, también como esposa. Wawa, que sería el bebé, tanto para mayores o para mujeres y varones. Huayna, que es el joven, obviamente. Yocaya, el niño, que su contrario era Imilla, ¿no? Yocha, por ejemplo, que tendría que ser yerno en este momento, ¿no? Yerno. Bien, ahora, ¿cómo describimos la familia en este caso? ¿No? Para poder describir nuestra familia tenemos Mamani Fernández Huilamasi, dice, ¿no? Es la familia. Leemos a este lado. Por ejemplo, eh, familia, Mamani Fernández, vamos a leer, ¿no? Por ejemplo, Jupag significa él o ella, es mí, se llama, ¿no? Él es mí, ¿no? Él es mí. Por ejemplo,
Acá vamos a anotar, supongamos que papá. Vamos a colocar, ¿no? Él es mi papá, ¿no? Jupaj, tata, jawa, ¿no? Acá colocamos uno más. Supongamos que se llama Julio, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿cómo leemos? Jupaj, tata, jawa, Julio, satawa. Él es mi papá, se llama Julio. Acá otra vez sigue significando. Podemos traducir aquí, vamos a colocar mama, ¿no? Por ejemplo, mama Jawa, ¿no? Supongamos que se llama, y así es Julio, entonces Julia, el nombre de la mamá, ¿no? Se llama, acá vamos a colocar, ¿no? Se llama. Entonces, ella es mi mamá, ¿no? Se llama Julia, ¿no? Se llama Julia. Ahora acá pongamos que es tu hermano, por ejemplo. Vamos a colocar el término mayor, ¿no? Gila, gila o gilata, es lo mismo, ¿no? Bien, acá tenemos entonces, él es mi hermano mayor, ¿no? Él es mi hermano mayor. Supongamos que se llama ahora el padre Julián, o ven el hermano, ¿no? Dependiendo del padre, ¿ya? Bien, entonces, acá vamos a colocar menor, pero esta vez hermana, ¿no? Vamos a colocar, por ejemplo, término sulca para referir al menor. Acá vamos a colocar cuyaca, jawa, ¿no? Supongamos que se llama Julie. Ya, bien estilizado, ¿no? Bien. Entonces tenemos acá, ¿no? Ella es mi hermana menor, ¿no? Se llama Julie, ¿no? Entonces, podemos diferenciar, por ejemplo, este wa, que es un término que significa es, ¿no? Es, ¿no? Acá tenemos. Acá ese es el posesivo ja en Aymara, porque recuerden que el Aymara es sufijante, que los sufijos describen una oración estructural, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Es mi, a este la soné, ¿no? Él es mi, ella es mi hermana menor, esto significa, ¿no? Así podemos ir describiendo nuestra familia. Ahora, vayamos entonces. Acá tenemos la estructura familiar, ¿no? Para poder realizar. A este lado vamos a colocar todo lo correspondiente a mayores o menores. Supongamos que es el hijo medio, ¿no? La estructura inicial para poder describir la familia es de la siguiente. Por ejemplo, en la base principal, según la lógica aymara, están los abuelos, ¿no? Achachila, ahuichel, abuelo, abuela por parte de la mamá, ¿no? Aquí estamos. Achachila, abuelo, ahuicha, abuela por parte del papá, paternal, maternal, ¿no? Y obviamente forman una familia. Estamos hablando de un primer grado, familia de primer grado, ¿no? Papá, mamá, acá vienen los hermanos. Naya significa yo, donde tú te ubicas para poder describir tu familia, ¿no? A este lado lo vamos a traer los hermanos mayores, ¿ya? El término que manejamos es el término hiliri, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a colocar un término para no equivocarnos. Acá vamos a colocar, ¿no? Hiliri, obviamente. Perdón. No estoy pudiendo sacar. Bueno, no estoy pudiendo sacar la diéresis, ¿no? Hiliri, ¿ya? Y todos los de menores lo vamos a colocar a este lado, ¿no? Términos. Sulca, ¿no? Menor. Entonces, acá tenemos familia, ¿no? Hiliri Hilata, Hiliri Cuyaca, hermana mayor, hermano mayor. Sulca, Cuyaca, Sulca, Hilata, hermana menor, hermana mayor. La lógica de los adjetivos funciona al revés que en el castellano, ¿no? Similar al inglés, ¿no? Y obviamente aquellos que ya tienen su propia familia, Naya, por ejemplo, empezamos, si yo tengo mi familia, se va a colocar la esposa, que también se considera familia de primer grado de ti, ¿no? Del de tus hermanos, que ya serían segundo o tercer grado, dependiendo en la
el pensamiento sociocultural andino, la familia es gigante, ¿no? Ahí están entre los tíos, tías, primos, todo se considera familia, ¿no? Allá, ¿no? Warmi puede ser esposa, chacha puede ser esposo, ¿no? Contigo. Y ambos tienen pucha, que sería hija, yoka, que sería el hijo, obviamente considerando todos miembros de la familia. Ahora, si uno gusta, puede ser al revés que normalmente manejamos en la lógica al aprendizaje del castellano al inglés, su lógica viene en este sentido, ¿no? Entonces ustedes también pueden hacer la estructura de tu árbol familiar y hacer la descripción en esta estructura, ¿no? Él o ella, y en el medio los no, el grado familiar, acá los nombres, se llama, ¿no? Entonces yo puedo crear Jupaj, Tatajawa, Julio Satawa, él es mi papá, se llama Julio, ¿no? Jupaj Mamajawa, Julia Satawa, él es mi mamá, se llama Julia, Jupaj Hiliri Hilajawa, Julián Satawa, ¿no? Él es mi hermano mayor, se llama Julián. Jupaj Sulka Culiacajawa, Julie Satawa, ¿no? Ella es mi hermana menor, se llama Julie, ¿no? Entonces, si dependiendo la cantidad de miembros, va a ir rebajando la estructura. Es así respecto a la familia Ukama Uñakipawyaptana, Humanakawa Sumpacha, Uñakipapjata, Hukampi Yatjateñatakija, Axatoque, Haizanipa, ¿no? Para seguir más aprendizaje, vamos a seguir subiendo temáticas referentes a la Aymara. eh, que tengan una buena tarde. Hikisinkama, todos estamos procediendo, todas las unidades de aprendizaje referentes al Aymara Panca.